de comprometernos. Esta mañana mi esposa me compartía un sueño que ha tenido esta noche, que para mí parece una tontería, pero es muy revelador y creo que es mucho de lo que Dios me está hablando esta semana. Esta semana, sabéis que he estado afectadito con una gripe o con un resfriado fuerte y entonces he estado más tiempo quizá en casa, he salido menos. Y he aprovechado también para buscar al Señor pues más tiempo, ¿no? Y estar indagando en su presencia, porque hay muchas cosas que me inquietan, ¿no? Como a todos vosotros, pero a mí me inquietan pues en mi responsabilidad como pastor, si os abro el corazón, quedé muy decepcionado, por ejemplo, con esto, y esto es algo que yo enseguida le doy muchas vueltas a la cabeza, con estos 7 sábados que tuvimos de oración, la poca respuesta que hubo de la iglesia, yo estaba delante del Señor, Señor, la culpa es mía, perdóname, Señor, no sé qué ha pasado, qué está pasando. Y precisamente tú nos estás hablando de comprometernos, de compromiso. Estoy orando toda la semana orando, Señor, tenemos que seguir con el tiempo de intercesión, tenemos que seguir orando, merece la pena. Señor, no quiero ser desagradecido, te doy gracias porque sí sé que hay gente que es fiel y que ha sido fiel, aunque ha sido poquito la respuesta, pero ha habido hermanos que han sido fieles durante esos 7 sábados y han estado ahí y tienen un compromiso firme con la oración, con la intercesión. Entonces, en todo ese galimatías he estado, ¿no? Estoy hablándote un poco de cuando a veces pues uno se pone delante del Señor pidiendo ayuda al Señor, pidiendo su misericordia, su perdón también y también que Él nos encauce y nos guíe. Entonces, estoy muy sensible a todo, ¿no? Incluso a cualquier sueño, cualquier cosa. Y yo sé que el Señor está por hacer algo, Él quiere hacer algo distinto, quiere hacer algo, es lo que siento, no sé si tú lo sientes, pero Dios quiere hacer algo distinto, que no ha hecho hasta ahora, quiere hacer una obra distinta, una obra extraña. ¿Os acordáis cuando dice el profeta, obra extraña es esta, ¿no? El Señor está por hacer algo poderoso, algo que Él quiere derramar sobre esta tierra de águilas, estoy convencido de ello, porque no es casualidad que esta tierra haya sido puerta de la sana doctrina del Evangelio. Aquí hay un componente espiritual en esta tierra que yo he percibido desde que he llegado y que Dios está como queriendo derramar algo importante. Pero es muy importante que sepamos también, como ha dicho Ramón, que nos toca a nosotros la iglesia, a nuestra parte. Él quiere hacerlo, pero como sabéis, Dios no interviene en la tierra si no es a través del hombre. Desde el Edén así lo dictaminó. Y todo lo que tiene que desatarse en la tierra, Dios lo hace a través de los hombres. Entonces, tiene que haber un compromiso, un despertar en nosotros para poder abrazar eso que Dios quiere derramar sobre esta tierra. ¿Cuántos están conmigo en esto? Yo lo creo con todo mi corazón, lo creo con toda mi alma y le pido a Dios y le clamo a Dios que Él nos dé la estrategia, que Él nos guíe para poder desatar, como decía Pedro, desatar lo del cielo en la tierra y que se pueda dar el avivamiento que decía Ramón. Pero no pienses en un avivamiento quizá como siempre hemos pensado en los avivamientos, sino piensa que Dios aviva de una forma distinta en cada lugar, en cada nación, porque hay componentes espirituales que operan distintos en Latinoamérica, que operan distintos en España. Hay una historia que tú tienes que tirar para atrás. Por ejemplo, yo cuando voy a visitar un país me gusta ver su historia, me gusta ver cómo se fundó, me gusta ver cuáles fueron sus principios. Si tú te miras cómo nació la nación, esta nación que tenemos, España, y vemos su historia, podemos entender mejor los componentes espirituales que han operado en España para ser más efectivos y poder también oponernos a todos esos espíritus que operan en cada nación. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Entonces, por eso hay cosas que quizás funcionan en Colombia que aquí en España no funcionan. O cosas que funcionan en España que en Colombia no funcionan, ¿no? Y también pasa en lo natural, no solamente en lo espiritual. Quizá tú en México, o como me contaba el hermano, ¿no? En México tú montas un negocio así, ¡pum! Te pones a vender carne en la calle. Pero aquí en España, amigo, ¿no? Recuerdo un hermano venezolano que vino con mucha ilusión, el hombre, pastor, voy a empezar a vender unas zapatillas y voy a ir por la calle ofreciendo las zapatillas a la gente. Digo, no, hermano, aquí en España no. Aquí en España no va a vender zapatillas así.
sin que se ven los falsificadores de venderlas con el Tom Manta, ¿no? No, no funciona así la cosa. No, aquí la gente va a las zapaterías y a los centros comerciales a comprar los zapatos. Porque tenemos una idiosincrasia totalmente distinta. La gente en Sudamérica, por ejemplo, me contaba el pastor Juan Carlos cuando estaban en Bolivia que la gente hace sus arepas, sale y las vende en la calle y no pasa nada, ¿no? Pero aquí hace una arepa, las pone a vender en la acera y como pasa el guardia verás, ¿no? Porque hay otro sistema, ¿no? Y en lo espiritual pues pasa lo mismo. Entonces estamos viendo esta serie de Me comprometo. Y habíamos visto, la semana pasada, vimos ahí, estos son los puntos que nos quedan. Por favor, sígueme, eso es. Me comprometo, el cuarto lo estuvimos hablando la semana pasada, dar, el ser generoso, comprometernos a dar, ya hablamos la semana pasada de esto. Y hoy nos quedan estos tres puntos, el quinto, me comprometo a no caer en la trampa del iglesianismo. Yo sé que estás ahí diciendo, pastor, ¿qué es eso de iglesianismo? No, no es una palabra que está en la RAE, no te pongas a buscarla en el diccionario, no existe, pero yo creo que debería existir. ¿Y cuál es la definición que le das a este palabra que te has inventado, Josué, iglesianismo? Pues para mí la definición de iglesianismo es practicar nuestras convicciones, o sea, practicar nuestra fe, practicar nuestras convicciones eclesiásticas o nuestras convicciones religiosas según normas humanas, en lugar de hacerlo con las pautas de la Biblia, de la palabra de Dios. Para mí eso es el iglesianismo, practicar las convicciones o ir a la iglesia, estar dentro de la iglesia con las normas humanas en lugar de estar regidos por lo que la palabra de Dios nos enseña y dice. Y en muchas congregaciones yo veo que, sobre todo en Occidente, y es hermoso porque Dios, vuelvo a repetir, está por desatar algo en Occidente como nunca antes. Porque también está habiendo un tocar fondo dentro de la iglesia también, porque esto del iglesianismo se ha hecho muy popular dentro de la iglesia, pero la iglesia no nació así. La iglesia nació como una respuesta del cielo a una acción de los hombres en la tierra y entonces Dios provocó el primer avivamiento. Entonces, en muchas congregaciones se está, de alguna manera, modernizando tanto las cosas que se están redefiniendo o se está redefiniendo la membresía, los miembros de la iglesia, como algo muy diferente a lo que la Biblia nos enseña en cuanto al sacrificio y el funcionamiento de la iglesia. Un claro ejemplo de esto es Primera de Corintios 12. Anota ahí. Quiero que cuando llegues a casa puedas leer este hermoso capítulo de Primera de Corintios 12. Entonces, como consecuencia, hay muchos miembros de la iglesia que sin darnos cuenta estamos practicando el iglesianismo, en lugar de estar practicando un cristianismo sano y edificante y lleno de fruto. Y para ello quiero que veamos, por ejemplo, lo que nos dice en 1 Corintios 12, no vamos, léelo en casa, pero vamos a leer algunos versículos. 1 Corintios 12, 27 y 28 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Os estáis dando cuenta de algo aquí? ¿Estás entendiendo de qué se trata ser miembro de una iglesia? ¿O lo que la Biblia nos enseña que es ser miembro de una iglesia? O sea, ser miembro de la iglesia es algo muy importante, es una honra muy grande. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia somos aquellos que conformamos el todo de la iglesia. O sea, tú y yo conformamos el todo del cuerpo de Cristo y somos partes esenciales de la iglesia. Dile al que tienes al lado, tú eres muy necesario. No existe el cuerpo sin miembros. Si no hay miembro, no hay cuerpo. Entonces, el entender que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo es algo poderoso. O sea, Pablo, para mí, en este capítulo 12 y en otros, en Efesios también, Pablo usa
una extraordinaria metáfora del cuerpo. Son de esas cosas que dices tú, qué fácil, ¿no? Cuando lo lees, pero no se te ha ocurrido a ti, se le ocurrió a Pablo, ¿eh? De esas cosas que dices tú, ¿cómo no se me ocurrió a mí esto antes? Y es extraordinaria la metáfora que hace Pablo del cuerpo para explicar que los miembros de la iglesia son partes del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros somos una parte esencial del cuerpo. Algunos somos oídos, otros somos ojos, algunos somos pies, otros somos manos, ¿verdad? Algunos quizás son órganos que están más expuestos, otros son órganos que no están expuestos, pero son órganos esenciales, porque muchas veces le damos más importancia quizá a los miembros que se ven en el cuerpo, ¿verdad? Y le damos menos importancia a otros. Como he dicho muchas veces, tú no llegas a tu mujer y le dices, cariño, qué hígado más bonito tienes, ¿verdad? No. Le puedes decir qué ojos más bonitos tienes, ¿verdad? Pero para que los ojos estén bien, necesitan del hígado. Necesitan del corazón, ¿verdad? De los pulmones, quizá órganos que no están expuestos, pero que son vitales. Entonces hay muchos ministerios o cosas que hacen miembros de la iglesia que no están expuestos. Quizá mi ministerio como pastor está más expuesto, te comparto la palabra, estoy al frente, pero ¿qué me dices del ministerio de la intercesión? Quizá no está expuesta. Muchos de los que estáis aquí no sabéis quién son los intercesores de aquí, pero son de vital importancia. Son órganos que no están expuestos, pero igual de importantes. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay miembros que están expuestos, pero todos son importantes. No hay una delegación de parte de Dios o no hay algo que Dios te delegue que no sea importante. Todo es importante. ¿Os imagináis que no limpiáramos? ¿Qué pasaría dentro de 5 meses aquí? Pues el que limpia es un miembro esencial con su don y su talento y con su servicio a Dios para que todo el resto del cuerpo funcione bien. Y así funciona el cuerpo. ¿A ti te ha pasado alguna vez que se te ha levantado un poquito una uña y no está todo tu cuerpo afectado? ¿Sí o no? No, todo tu mundo gira alrededor de la pinchita que tienes aquí. Yo recuerdo hace poco me pinché con un cactus y me pinché una pincha de esas que parece un pelo. Pues si fuera de esas fuertes, dices tú, te la arrancas, ¿no? Pero como era un pelo, no había manera de... Me picaba y me dolía. Y digo, madre mía, un 86 de tío aquí pendiente de esto, ¿no? Porque me duele el dedo. Pues así es el cuerpo. Todos somos necesarios y cuando una parte se duele, como dice la palabra, todo el cuerpo se duele. Ahora, Pablo concluye diciendo algo. Dice, 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, como miembros de la iglesia, tenemos que funcionar. Y la que tienes al lado, tenemos que funcionar. Te necesito, me necesitas. Yo soy ojo, tío. Tú eres mano, pero si yo no veo, tú no coges. Perdón, tú agarras, ¿no? No vaya a ser que nos estén oyendo en YouTube también en Sudamérica. Y claro, aquí en España coger es agarrar las cosas. Como dice el diccionario. O sea, ¿no? O sea, yo soy ojo, tú eres mano. Si yo no veo, tú no agarras. Y si yo no agarro, tú no ves. ¿No? Entonces, tenemos que funcionar como miembros de la iglesia. Y es interesante porque cuando tú estudias un poco de anatomía, no voy a entrar en esto, pero yo he leído bastante de esto, es impresionante cómo el cuerpo es solidario. O sea, cuando a ti te dan un golpe en la cabeza y se te abre una brecha, o sientes cómo todo el cuerpo se involucra y trabaja para ese problema que tienes ahí. O sea, el cuerpo, dile al que tiene, el cuerpo es solidario. O sea, el resto de miembros del cuerpo comienza a trabajar para ponerte bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que bebe, que toma y se emborracha? ¿Por qué, ¿Por qué luego el hígado es afectado? Porque el hígado lo que está haciendo es
trabajar para eliminar esas toxinas de tu cuerpo, sacarlas fuera porque te está haciendo mal. El cerebro lo que hace es empezar a trabajar para también eliminar y entonces, porque el alcohol, tú parece que estás bebiendo, pero lo que hace es que te deshidrata. ¿Sabías eso? Sobre todo en la bebida espirituosa, no tanto la cerveza, pero sí las bebidas fuertes de un alto grado, ¿no? Los cubatas y todas esas cosas. Ahora en el carnaval. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro siente que el cuerpo se está deshidratando. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro lo que hace, ¿sabéis que el cerebro está lleno de agua? Aparte de la masa, está lleno de agua. Entonces, lo que hace es mandar su agua al resto del cuerpo para que el cuerpo no se deshidrate. Por eso te duele la cabeza al día siguiente. Porque se ha quedado tu cerebro seco. Aparte de que has perdido un montón de neuronas, ¿no? Que por cierto no se recuperan. Entonces, nosotros tenemos que funcionar igual. Nosotros tenemos que practicar un cristianismo que sea vivo y que sea sacrificial y que sea solidario en lugar de un iglesianismo. Y ahora, ya sabes, ya te he dado la definición de iglesianismo, pero ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto del iglesianismo. O sea, el primer cristianismo, ese que es servicial, ese que es solidario, ese que es vivo, es el cristianismo que yo encuentro en la Biblia. Es el bíblico, es el generoso. El segundo, el cristianismo, no es bíblico, sino que es egoísta y está centrado no tanto en el cuerpo, en solidaridad, sino que está centrado en el miembro. Ahora, si yo cuido mucho mi mano y le pongo mucha atención a mi mano, pero no cuido el resto del cuerpo, ¿de qué le sirve a la mano? Si el cuerpo, el resto del cuerpo se paraliza. Entonces tenemos que tener esa mentalidad solidaria, comprometernos con esa mentalidad solidaria. Y yo mientras que estaba preparando este mensaje, estoy leyendo ahora mismo dos o tres libros al mismo tiempo, pero hay libros muy interesantes. Estoy leyendo uno de avivamientos de la historia, desde la primera iglesia. Y me he preguntado estos días, oye, ¿cómo hemos llegado al punto en que a veces estamos hoy en algunos lugares en la iglesia? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, es algo que no podemos analizar ni puedo analizar en un mensaje solamente, sino que habría que hacer un estudio, ¿no? Pero quiero dejarte lo que yo pienso que son 3 síntomas del iglesianismo que tenemos que evitar a toda costa. Dile al que tienes al lado, esto tenemos que evitarlo. Y escúchame, tenemos que evitarlo porque soy pastor vuestro y entiendo que todos podemos cometer fallos, errores, y no lo predico porque nos esté pasando esto. Creo que no está pasando. Mi convicción de que no, pero sí lo predico para que no nos pase. ¿Entiendes lo que te digo, no? O sea, dile al que tienes al lado, esto es medicina preventiva, para que no nos suceda. Amén. Así que, síntoma 1 del iglesianismo. La iglesia es un deporte para espectadores. Eso es un síntoma. Este pensamiento. La iglesia es un deporte, un espectáculo para espectadores. Y yo vengo y soy un espectador más. Todos me conocéis, o muchos de vosotros me conocéis, y sabéis lo que me gusta el fútbol. Me gusta mucho el fútbol, pero el fútbol de verdad, no ese que practican en Estados Unidos, sino el de verdad. Fútbol con los pies y como se tiene que jugar, ¿no? Todos sabéis que soy hincha del mejor equipo del mundo. También lo sabéis, ¿no? Pero a mí me llama la atención mucho cuando los aficionados comienzan a decir lo que el equipo debería hacer, lo que el equipo no debe hacer, o lo que el entrenador tiene que hacer, o lo que los jugadores tienen que hacer, cuando creen saber mucho más que los entrenadores y los jugadores. Y de esto hay programas televisivos que se tiran horas hablando, dando a entender que ellos, que saben más que el entrenador, más que los jugadores. Yo tengo que admitir, mis hijos son testigos, que a veces soy culpable de lo mismo, ¿no? Estoy viendo un partido y estoy todo el rato, pero ¿cómo eres tan malo? ¿No? ¡Ancelotti, algo! Al entrenador, ¿no? Pero
cuando te pones es parte de la pasión del juego, ¿no? Pero cuando te pones a analizarlo, la verdad es que yo no tengo más conocimiento que un entrenador, ni tengo más conocimiento que los jugadores de nuestro equipo. No tenemos más conocimiento que los jugadores de nuestro equipo. A veces, muchísimos de los que opinan no le han dado una patada al balón en su vida y están opinando, ¿no? Y lo único que han hecho es jugar a la PlayStation. Y entonces, como meten los goles en la PlayStation, se piensa que se meten así, en la vida real, ¿no? Recuerdo la primera vez, era Abel era pequeñísimo. Yo creo que había comenzado y lo llevé a un campo de fútbol. Yo estaba jugando en ese momento al fútbol y en un equipo allí en Lorca. Y lo llevé al campo de fútbol donde yo jugaba y él jugaba conmigo de vez en cuando. Con Rubén era más pequeño, pero con Aarón y todo eso jugaba al juego en la máquina. Y cuando llega allí le doy el balón y dice, papá, está muy lejos. Y digo, claro, es que tú en la tele te piensas que está cerca, pero ahora hay que pegarle con la pierna y ponerla allí y que llegue al sitio. Nos pasa a todos, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a ver el fútbol y pensamos que... Entonces me hace mucha gracia ver a gente que no le ha pegado una patada nunca a un balón y entonces se ponen a opinar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son espectadores y nosotros, en este espectáculo del fútbol, nosotros participamos de ese deporte como espectadores. Porque no nos machacamos en las agotadoras sesiones de entrenamiento, no tenemos el conocimiento, no tenemos ni la experiencia, no compramos árbitros, no tenemos los... No, es broma. ¿Verdad? Ni tenemos la experiencia de los entrenadores, ni tampoco hemos experimentado la presión de salir a un estadio lleno con 55.000 personas gritando, ¿verdad? No tenemos la presión de tener que ganar. Simplemente nos sentamos a mirar y estáis mirando, comiendo palomitas, ofrecemos nuestra, entre comillas, valiosa opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un ejemplo. El iglesianismo se parece a un deporte para espectadores. O sea, en el iglesianismo, los miembros que asisten son miembros que son espectadores, pero que no participan de forma activa, sino que están de espectadores. Están esperando a que los demás se encarguen del ministerio. Para algunos dentro del iglesianismo, la única vez que se muestran apasionados, ¿sabes cuándo es? Precisamente en ese momento, cuando hay que criticar. Cuando hay que criticar a todos y todo. El chiringuito, ¿no? El chiringuito cristiano. Y estaba leyendo un libro y me hizo una gracia una anécdota. Dice, un pastor, de repente había un pastor en una iglesia y este pastor no sabía qué hacer con la iglesia, ¿no? Entonces, había unos hermanos allí que eran parte del liderazgo ya por años y se reúnen con él y le convocan a una reunión y estos miembros le habían pedido tratar algunos asuntos, cosas que ellos consideraban que tenían que cambiar dentro de la iglesia. Entonces, el pastor tomó la palabra, después de haber orado, diciendo, hermanos, antes de entrar en materia, antes de empezar, yo quiero tener un tiempo para compartir, que compartamos entre nosotros. Quiero que alguien me cuente cómo ha predicado el Evangelio este último mes. Se quedan todos mirando, porque todos venían con las cosas que querían decirle al pastor. Y se quedan todos callados en silencio. Sí, por favor, que quería compartir, que me compartáis en este último mes aquí, que somos 10 o 12, ¿cómo habéis compartido el Evangelio este año? ¿A cuánta gente habéis predicado este mes, este último mes? Ni una sola persona respondió. ¿Y sabéis qué pasó? Que ninguno de las 10 personas que estaban allí con el pastor le habían testificado al Evangelio a nadie. Entonces, el pastor dijo, bueno, ¿ahora qué me queréis decir? Y ninguno dijo nada. El pastor no tuvo que decir nada más. Y, ¿sabes? Me hizo recordar esto a un partido de fútbol. Una vez me dio la tarde ese hombre. Fuimos a ver un partido de Champions Real Madrid-Roma.
Te estoy hablando ya de tiempo, cuando la Roma estaba Totti, estaba bien fuerte la Roma. Estaba Zidane, el Madrid, Figo, Beckham, todos esos. Y entonces nos sentamos en tribuna y estamos viendo el partido y se sentó delante un hombre con su bufanda del Madrid, bien, bien grandote, él, así, una buena barriga, de estos que se nota que practicar deporte no era lo suyo, ¿no? Y entonces estaba delante de nosotros, habíamos sido varios amigos y estaba delante de nosotros y estaba, en ese momento habíamos sido varios compañeros de un equipo que jugábamos al fútbol aquí en Murcia y dijimos, vamos a ir a ver el partido de Champions. Estábamos ahí viendo el partido de Champions y este hombre la tomó con Figo. ¿Sabéis quién es Figo? Luis Figo, ¿no? Y empezaba, pero sí, qué malo eres, pero ¿cómo controlar el balón así? Se sentaba otra vez, se sentaba, es que lo... Y entonces ya llegó un momento cuando íbamos ya por la segunda parte, que el hombre no paraba de decirle a Figo lo que tenía que hacer, y al entrenador y a todo el mundo, que ya hice algo, no sé, me dio por hacer algo. Él estaba delante mío y entonces le doy así en el hombro, uy, no me quiero salir del plano, le doy así en el hombro, estaba justo delante mío, le doy en el hombro, maestro, calienta, que sale. ¿No? Le dije, ¿qué dices? ¿Qué dices? Digo, que tú que sabes tanto, que caliente, que sales, ¿no? Entonces, digo, calienta, que sales, maestro. Es fácil ser un espectador crítico, ¿a que sí? Pero yo, como cristiano dentro de la iglesia, yo no puedo ser un espectador en la iglesia y tratar a la iglesia como si fuera un espectáculo, como un deporte, como un espectador que me siento a criticar cómo ha sido todo o cómo se está haciendo todo. No, yo tengo que pasar a ser protagonista, no espectador, sino protagonista de lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces tira al que tienes al lado, calienta que sale. Empieza a calentar que sale. ¿Entiendes, verdad? No sé si estás pillando la metáfora. Pero somos nosotros los que elegimos. Nosotros podemos criticar el problema o ser parte de la solución del problema. Entonces, nosotros tenemos que ser no espectadores, sino los protagonistas de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. ¿Estás conmigo? Amén. Síntoma número 2. La iglesia gira alrededor de mí. Esto es otro síntoma de iglesianismo. La iglesia gira alrededor de mí. Si en la iglesia se tiene una mentalidad de club social, ¿sabes lo que es un club social? Si tú tienes, sí, una peña, cualquier cosa de esas. Si en la iglesia hay una mentalidad de club social, no se sirve, sino que se espera ser servido. Por ejemplo, yo cuando vivíamos en Murcia y teníamos la empresa de construcción, yo formaba parte de un club allí muy prestigioso. Habían dos clubes muy prestigiosos. Estaba el Club Cordillera y el Club Taio Tosi, que luego pasó a ser no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, yo pertenecía al Club Cordillera. No, al otro, al Taio Tosi, que es que no me acuerdo cómo se llama. Está allí en Promenade, cerca de Promenade. Y entonces era un club que tú, por formar parte del club, pagabas tu cuota y tú ibas allí y tenías acceso a todas las instalaciones deportivas, piscina, todo, el gimnasio, todo lo que tú quisieras, pista de pádel, pista de tenis, campo de fútbol. Y te trataban y siempre te daban una toalla, estaban siempre pendientes de ti. Cuando entrabas, todo el mundo te servía, ¿no? Pues eso es un club, igual que los clubes de golf, donde pagan su cuota y entonces son servidos. Entonces, una iglesia club social, con esa mentalidad, es una iglesia que no sirve, que no tiene el ADN de servicio. Al contrario, es una mentalidad que va a la iglesia para ser servido. Va a la iglesia con el pensamiento de decir, a ver, que me sirvan. Estos son todos tan buenos que me tienen que servir. A mí. Yo pago mi cuota. Muchas veces es la mentalidad que tenemos, ¿no? Porque estamos dando nuestras ofrendas o nuestros diezmos. Entonces, es como esa mentalidad, yo pago mi cuota, así que estoy esperando que los demás trabajen para mí, que el liderazgo, que todo esto trabajen para mí, que me visiten, que me lleven la comida, que me hagan esto, que me hagan lo otro, cuando tengo una necesidad que estén ahí. ¿Me entiendes lo que digo, verdad? ¿Qué señales muestran que un miembro de la iglesia presenta el síntoma de la iglesia alrededor de mí? Voy a leerte algunas cosas. Por ejemplo, señales de que una persona tiene este síntoma o que un miembro de la iglesia tiene este síntoma.
Número uno, ¿te suena esto? Le dije al pastor que predicara sobre esto, pero no me escucha. Segundo, no me gusta que tengan la calefacción tan alta o la tienen muy fría. Tienen que cambiar la calefacción. Si no cambiamos a los que cantan, ya no voy más. No vuelvo. Voy a buscar otra iglesia que supla lo que necesito, porque aquí no encuentro nadie que me traiga y que me lleve. Oye, aquí en Águila está todo cerca. ¿Sabéis yo dónde vivo? ¿No? Algunos sabéis dónde vivo, ¿no? Vivo en, ¿cómo se llama eso? En Isla del Fraile. Se me olvida. En Isla del Fraile. Y yo, cuando tengo que hacer gestiones en el centro, me bajo andando. Si Águilas te la patea en 1 hora y cuarto toda. Pues, oye, si no tengo vehículo, pues voy andando. Que haya pasión en mí. Que tampoco hay 8 grados bajo cero en Águilas todavía, que no. No. Buen abrigo cuando en invierno y ya está. Pero entiendes el concepto de iglesianismo, ¿no? Alguien está haciendo lo que yo debería hacer. Y yo me lo merezco. Me voy. Otro. La iglesia ha decidido pasar la reunión del martes al miércoles y resulta que la reunión del martes es la que más me gusta y a mí los miércoles no me viene bien. El pastor no ha visitado a la suegra de un primo mío que vive en Roquete Flor, aunque le dije que la visitara porque estaba en el hospital. Madre mía, el pastor no ha ido a visitar la suegra de un primo tuyo. No, no. No hay amor en la iglesia. ¿Eh? Octavo. No me gusta el color con que han pintado las paredes. No me gusta. Estoy furioso. ¿Así gastan el dinero de mi ofrenda? Todo eso son tonterías que estoy diciendo, ¿no? Pero son síntomas de iglesianismo, de que esa persona está haciendo que toda la iglesia esté girando alrededor de ella misma. ¿Entiendes a lo que me refiero, verdad? La vida de la iglesia, según la Biblia, se trata de servir, se trata de sacrificarse, se trata de ofrendar nuestra vida, no tanto nuestra economía, sino que nosotros seamos una ofrenda en todo lo que hacemos y de colocar a los demás antes que nosotros, de colocar a los demás antes que nuestros propios deseos y incluso que nuestras propias necesidades, pero el iglesianismo es todo lo contrario, se trata de que nos sirvan, se trata de recibir, se trata de salirnos con la nuestra, se trata de insistir en nuestras necesidades y deseos por encima de las necesidades y los deseos de los demás. ¿Entendemos, verdad? Entonces, la iglesia no tiene que girar en torno a los miembros, la iglesia tiene que girar en torno a Cristo. ¿Amén? Tiene que ser el centro. Síntoma número 3. La iglesia se trata de concentrarme únicamente en sus defectos. Hay gente que vive así en la iglesia, aquí no. Pero en lugares yo he estado que parece que lo único que su vida gira en torno a ver dónde hay un defecto. En concentrarse únicamente en los defectos de la iglesia. Y para mí, ¿sabes cuál es la mejor ilustración de esto? La mejor ilustración que se me ocurrió es el matrimonio. Se me ha olvidado decir que pusierais, perdón, lo siento, hermano, que pusierais el teléfono en silencio, es culpa mía. La mejor ilustración para mí de esto es el matrimonio. ¿Por qué? Porque durante el matrimonio, durante los primeros años, todo es color de rosa. Estás en el sofá y dices, ay, cariño, me ha parecido oír un ruido, pero no creo que sea... Sí, cariño, me he tirado un... ¿No? Porque incluso eso suena bien, ¿no? Te ríe, ¿verdad? Me acuerdo la primera vez que se me escapó delante de mi mujer. Qué mal lo pasé. A ella nunca, jamás se le ha escapado, nunca he oído. No sé cómo lo hace. Es verdad, es la verdad. Dice mi mujer, para eso están los baños, sí, pero hay veces que uno no llega. Bueno, es una broma. Pero es verdad que al principio parece todo color de rosa, ¿no? Se levanta por la mañana y abre la boca, cariño, te quiero. Que le canta el pozo que parece, ¿no? Una cloaca. Pero tú no hueles nada, tú incluso dices, tú qué bien hueles. Ahora, después de vivir juntos un tiempo, cada uno empieza a notar que el otro no es perfecto. ¿Eh? ¿Es verdad lo que digo o no?
¿Cuántos habéis estado casados? ¿O estáis casados? Pues tengo una noticia que decirte, esto, o sea, no eres ningún bicho raro, esto sucede en todos los matrimonios. Y en esencia, esto sucede, tenemos dos opciones, diles que tiene de lado, tenemos dos opciones. Primera opción, podemos intentar comenzar a ver lo mejor en nuestro cónyuge y amarlo a pesar de sus imperfecciones, porque eso significa en las buenas y en las malas. Hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas, significa eso. Y esa es la primera opción. Tenemos que intentar ver lo mejor en nuestro cónyuge y amarlo a pesar de sus imperfecciones. Ahora, la otra opción es, puedes empezar a quejarte de todas sus imperfecciones y decirle, eres como tu padre. Nunca le digas eso a tu esposo. O sea, o eres como tu madre. Nunca le digas eso a tu esposo, de verdad. O a tu esposa. Las palabras que más me llenen de mi esposa es cuando me dice, eres como tu padre. Me mata. O los nunca. Es que nunca le diga eso. Porque es que nunca hace nada bien. Es que nunca. Es que siempre. No. Eso fuera. Tenemos que aprender en el matrimonio a emplear las palabras, el lenguaje. El castellano es muy rico. Y tú puedes decir muchas cosas sin decir nunca y siempre. Cariño, ¿no crees que puedes mejorar en esto? ¿Eh? Cariño, sabes que yo también me equivoco, pero quizás no estás para pensar que... Una de las cosas que yo hago, mi mujer no se da cuenta, pero cuando la veo alterada, y entonces me dice, cariño, ¿estás bien? En vez de ponerme a la guerra, le digo, cariño, ¿estás bien? Y es como que se suaviza todo. Ahí te lo dejo de consejo. Ahora cuando cuando diga tu esposo, cariño, ¿estás bien? Va a decir, esto es una trampa, ¿no? O cuando diga tu mujer, cariño, ¿estás bien? Ahora, ¿cuál es la otra opción? La primera opción es aceptar a nuestro cónyuge con sus defectos y sus virtudes, por las buenas y en las malas, aprender a amarlo, incluso con sus imperfecciones. Pero la otra opción es empezar a quejarnos por las imperfecciones, separarnos o incluso llegar al divorcio, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la mejor opción? Pues con nuestra relación con la iglesia pasa algo muy parecido. ¿Es una buena ilustración o no? Para mí es una ilustración extraordinaria el matrimonio de esto que estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me reveló esto, cuando yo entendí esto, es cuando comencé a ver y buscar las cosas buenas de la iglesia. A amar la iglesia pese a que sé que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia es todos, no somos perfectos. Es cuando entonces comencé a orar por mis líderes y comencé a orar por mis pastores, a entenderlos mejor, comencé a amar en otra medida y a orar por los demás miembros de la iglesia. No, no soy perfecto, hermanos, pero es que yo tampoco lo soy. Amén. Así que muchas veces yo veo gente que se sorprende, ¿no? Gente que está herida con la iglesia y deja de congregarse porque está como sorprendida porque ha encontrado una imperfección en la iglesia. Es que allí no me aman. Es que allí me han dicho, claro, donde hay personas, hay lío. Así que no te tienes que sorprender cuando encontramos imperfecciones en la iglesia, en esa iglesia de la que somos miembros. Esta realidad no es nueva. Esto se remonta a las primeras iglesias cristianas. Esto no es de ahora, esto ha pasado siempre. Podemos encontrar historias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para consolarnos un poco. Vamos a observar una iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Esta es una ilustración de un cuadro que ilustra una reunión de la iglesia de Corinto. En Primera de Corintios, vamos a concentrarlo. Ahí encuentro una muestra de algunos problemas que enfrentaban. Mira, cuando tú lees la Primera de Corintios, te voy a dar un extracto de los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Mira, los miembros de la iglesia se movían en círculos cerrados. Había grupillos.
y rendían culto a personas. Yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Pablo. Había una gran cantidad de conductas carnales. Los miembros de la iglesia y los líderes no confrontaban la inmoralidad sexual y la perversión, porque había perversión y inmoralidad sexual en la iglesia. Y nadie decía, oye, esto no es correcto. Abundaba la mundanalidad y también había un exceso de materialismo. Todo esto leyendo 1 Corintios. Los miembros de la iglesia se demandaban mutuamente ante los tribunales. O sea, se llevaban a juicio entre ellos ante los tribunales. La gente se rebelaba contra la autoridad que representaba a Pablo constantemente. No se entendían los dones espirituales y se malusaban los dones espirituales. Se abusaba de la cena del Señor. Se abusaba incluso de la libertad para caer en el libertinaje. La iglesia lidiaba con herejías con respecto a la resurrección. Muchos pensaban que no existía la resurrección y había una herejía, una doctrina torcida dentro de la iglesia. Oye, ¿os dais cuenta lo bien que estamos nosotros? ¿Tú te imaginas una iglesia así, pastor? Madre mía, corazón, Pablo tiene el cielo ganado ese hombre. Pero gloria a Dios, nosotros no tenemos tantos problemas, ¿verdad? Yo me consuelo cuando veo los problemas que tenía Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones y carismática. Pero oye, menudo lío había ahí, ¿no? Ahora, el Evangelio es más sencillo, aunque muy difícil de vivir. Es sencillo y difícil al mismo tiempo. Pero el Evangelio es la historia de lo que Dios hizo por nosotros. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesús. O sea, el Evangelio se trata de la salvación por gracia mediante la fe. Se trata de Jesús, quien murió en una cruz. Se trata de Jesús, Él murió en sustitución de ti, de mí. Se trata de que Jesús se hizo pecado, de que Él llevó sobre sí nuestras culpas y aceptó nuestro castigo. El Evangelio se trata de Juan 3:16. El Evangelio se trata de cómo Dios nos amó. Se trata del Padre que sacrificó a su propio Hijo por un puñado de gente pecadora y desobediente como tú y como yo. Amén. Entonces, sabiendo de qué se trata el Evangelio, ¿cómo yo voy a responder a ese regalo? ¿Cómo demuestro yo que estoy agradecido con ese regalo? ¿Cómo yo, como una persona que ha recibido esa gracia, puedo demostrar gracia a los demás en la iglesia? Francamente, a veces a mí no me sale bien. No sé a ti. Pero a veces soy un poco, ¿verdad? Y nos falta gracia. Hemos recibido mucha, pero nos falta gracia. Y rápidamente nos desmembramos. El cuerpo se desmembra, nos desunimos, hay rivalidades, hay cosas, hay pleitos. ¿Sí o no? ¿Me pasa a mí solo? Nos sale mal a veces, pero tenemos que volver a esa unidad. A no ser críticos con todo, ni con todos. Muchas veces no nos gusta el liderazgo, no nos gusta lo otro, no nos gusta cómo se hacen algunas cosas, no nos gusta aquello. Y caemos sin darnos cuenta en criticar todo. Y esas actitudes y conductas son síntomas de iglesianismo, no de una membresía sana y bíblica de la iglesia. ¿Entendemos, verdad? Entonces, tengamos cuidado. Oye, la unidad bella que tenemos, cuidémosla. Tengamos mucho cuidado cuando nos vamos a casa, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestra familia. Cuidemos el vínculo de la paz, del amor, de la misericordia, de la gracia. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos tenemos malos días. Pero no vayas a casa, por ejemplo, y estés en una comida con tu familia y eches toda tu frustración ahí. Aprende a ir al Señor, echa tus cargas en el Señor. ¿Por qué? Porque tienes hijos. Porque una cosa que yo me enfado con Belén y se nos pasa a los 15 días, pero si Belén llega a su casa y empieza a hablar mal de mí, que soy el pastor y a despotricar y tal, delante de sus hijos, a lo mejor hiere a sus hijos. Y luego a nosotros se nos ha pasado, pero el hijo está herido. Seamos sabios, somos una familia. Tenemos algo en contra de un hermano, hablémoslo. Yo tengo que aprender a hacer eso. ¿Y tú? Amén.
Pero cuidemos el vínculo de la unidad. Si queremos que pase algo con esta iglesia, tenemos que estar unidos. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que la iglesia no es perfecta? En la iglesia vamos a encontrar a muchos pecadores con muchos problemas, incluidos nosotros mismos. Así que tenemos que tomar esta decisión, una decisión real. Nosotros no vamos a practicar el iglesianismo. Nosotros no nos vamos a concentrar en los defectos de los demás, no nos vamos a concentrar solamente en la crítica, sino que vamos a practicar la membresía que la Biblia nos enseña, mostrándonos gracia unos a otros. Amén. Ahora, 6. Me comprometo a servir. ¿Cuántos se comprometen a servir? Poco amenes. No, es broma. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de cómo servir? ¿Nos lo dio? ¿Quién nos lo dio? Jesús, el Señor Jesús. ¿Qué haría Jesús? O sea, una lectura, por ejemplo, rápida del Nuevo Testamento nos da una respuesta sencilla a esta pregunta. Por ejemplo, me gustaría detenerme en la escena de Jesús y sus discípulos en Mateo 20, del 21 en adelante. Dice, hay un momento muy gracioso porque la madre de Juan y Santiago, identificada en el texto como la madre de los hijos de Zebedeo, se dirige a Jesús y le dice con audacia y con valentía, era una mujer, era una matriarca, vamos. Le dice a Jesús, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ole ahí. Estás que a gusto. Entonces Jesús ahí le responde rápidamente, mujer, tú no tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Entonces después los otros 10 discípulos se molestan, se levantan indignados ahí, se van para Santiago, para Juan, se avecina un lío, una pelea inminente, ahí se iba a liar. Entonces Jesús reacciona y dice, interviene Jesús y dice el texto en Mateo 20, 25, dice, Jesús, llamándolo junto a sí, ahora mira lo que dice a sus 12 discípulos. Dice el verso 25 en adelante, dice, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así, y se pone él como ejemplo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Son tremendas estas palabras de Jesús. ¿Las has escuchado bien? Ahora déjame hacer una paráfrasis de este texto que he escrito yo de mi puño y letra y que es para nosotros hoy día. Dile, esto es para nosotros, al de al lado. Que nadie se ofenda, por favor, porque es para mí también. Además, la voy a hacer en primera persona. Josué, óyeme. Esto es Jesús hablando a mí. Yo sé, Josué, que el mundo te enseña a ponerte a ti en primer lugar. ¿Verdad? Que el mundo te insta a buscar la cima, pero tú no tienes que comportarte así, Josué. Tienes que dejar de quejarte y tienes que dejar de reclamar lo que tú quieres. Deja de intentar salirte con la tuya en todas las cosas. Al contrario, comienza a poner a los demás en primer lugar. Deja que tus propios deseos pasen a lo último y transfórmate en un siervo en lugar de quejarte y estar reclamando continuamente. ¿Amén? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Después de esto, Jesús se mostró, como hemos visto, como ejemplo de servicio. Y Jesús, porque, claro, Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, la segunda persona de la Trinidad, del Dios Todopoderoso, Creador de todo cuanto vemos, en lugar de venir a la tierra como Israel lo esperaba, como un rey político, un rey militar, que iba a subyugar a Roma, vino a servir. ¿Y sabes lo que le costó su servicio? Su servicio lo llevó a la cruz. Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo cargo de nuestro pecado, se dejó crucificar por nosotros, nos sirvió muriendo por cada uno de nosotros. Entonces yo como miembro de la iglesia tengo que dejar de exigir y estar dispuesto, disponible.
Tengo que comenzar a servir en lugar de demandar que las cosas se hagan a mi manera o que cambien. Esto es lo que enseña Jesús aquí. Y es exactamente lo que él haría. ¿O no tuvo dificultades Jesús? Claro. Jesús tenía poder para de un plumazo, pero él se humilló. Pablo era especialista también, un gran ejemplo. Vamos a bajarlo un poquito, ¿no? Porque Jesús a veces nos queda un poco alto. Pero Pablo era especialista en la negación. Filipenses es una de mis cartas preferidas. ¿Sabes por qué? Porque en esa carta aparece la palabra gozo 14 veces. ¿Qué palabra aparece? Gozo. Sin duda es una carta de alegría y de gozo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo cuando escribió esta carta de gozo y de alegría? Pues estaba en la cárcel. Sí, estaba en la cárcel. No, no estaba de vacaciones merecidas con su familia. Que es que, qué vida tengo, que no me he ido de vacaciones con mi familia. ¿No? A veces nos pasa eso, ¿no? Nos convertimos en quejarnos de todo, en lugar de agradecer. Pero Pablo está escribiendo de gozo en una carta y está en la cárcel a punto de ser ejecutado, porque podía ser ejecutado y cortarle la cabeza en cualquier momento, y encima de todo estaba preocupado por las iglesias. Y en medio de todo ese mejunje, estaba alegre y gozoso. Vergüenza nos tendría que dar a nosotros cuando nos quejamos, ¿o no? Estoy hablando de mí, ¿o no? Que nos quejamos por todo. Es que, claro, este año no me he ido de vacaciones. ¿O no? Claro, entiéndeme, tenemos que avanzar, tenemos que prosperar, tenemos que... O sea, tenemos que estar agradecidos pero no conformados. ¿Entiendes? Ese tiene que ser nuestro... Agradecidos por todo lo que tenemos continuamente, llenos de gozo por lo que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo con la expectativa de ir a más, de no conformarnos con la situación que tenemos. Amén. Pero gozo, que de ti salga gozo, que de mí salga gozo, alegría. Amén. Dice, cuando llegas a casa te lees, porque Pablo explica el fundamento de su gozo y lo explica ahí en Filipenses 2, 5 al 11. Puedes leerlo en casa. Él nos dice que la verdadera alegría y el gozo vienen de tener una actitud como la que tenía Jesús. Y para que no quedara duda de cuál era la actitud de Jesús y de lo que eso significaba, dice, su actitud lo llevó a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este contexto, Pablo explica cómo tenemos que responder los unos con los otros en la iglesia. Mira lo que dice el verso 3 y 4 de Filipenses 2. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Os dais cuenta que Pablo lo dijo claramente? ¿Os dais cuenta que Jesús también lo dijo claramente? Tenemos que servir. ¿Cuántos quieren servir? ¿Sabes que servir es la base del gozo? Yo me he dado cuenta de esto. Cuando la iglesia está, que no, la gente no está activada, que no está haciendo algo, enseguida empieza el rollo, empieza el lío. Se pierde el gozo, se pierde la alegría, empiezan las caras torcidas. Así que tenemos que ser una iglesia que sirve, porque servir produce gozo a nuestra vida. ¿O no? Eso es lo que los miembros de la iglesia debemos hacer para estar llenos de alegría y de gozo. Ahora, ¿qué os parece si tomamos una iniciativa? Esto es algo que el Señor me mostraba. ¿Cuántos quieren comprometerse a algo? ¿Estás dispuesto? No, espérate, pastor, dime de qué se trata. Tranquilo que no me voy a casar con ninguno de vosotros. ¿Estáis dispuestos o no? ¿Te digo de qué se trata? Es una prueba que vamos a hacer de 90 días. 3 meses. No es obligatorio, ¿eh? Pero el que decida comprometerse estos 90 días, el que decida participar, tiene que asumir el siguiente desafío. Durante 90 días, los que asumamos este compromiso no podemos pedirle nada a la iglesia y no podemos quejarnos de nada de la iglesia. Además, tenemos que dedicar 2 horas a la semana a servir a otros. ¿Cuántos agarran el reto?
Tú dices, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, ya sabes que el compromiso es 90 días sin quejarte de nada, ni de nadie de la iglesia. Y 2 horas a la semana en servir a otros. Ay, pero pastor, ¿cómo sirvo a otros? Bueno, pues puedes prepararle un bizcocho a alguien. Puedes escribirle una carta. Puedes escribir una carta a un hermano. Puedes visitar. Puedes servir a otras personas que no pueden salir o que son mayores e ir a hacerle una visita. Puedes echar una mano en el reparto de alimentos. ¿Eh? A mí a veces me da pena, Miguel, que muchas veces se pierde la reunión porque está para arriba o abajo. Oye, Miguel, escúchame, este domingo, vamos, 50-50. Tú llevo unos cuantos y tú llevas otros. Por ejemplo, ¿no? Porque da gusto llevarnos la cajica, ¿no? A mí me da gusto. El otro día estaba comiendo unos bombones, digo, uy, qué gusto. ¿No? Estos son del banco de alimentos. Puedes visitar, servir a personas que no pueden salir y que son mayores. Puedes ayudar a limpiar la iglesia o a ir a limpiar el piso de la radio, que seguramente algo te llevas, porque ahí hay comida mexicana. O sea, ahora que hemos empezado con programación, puedes visitar a esos hermanos que sabes que llevas un montón de tiempo sin visitar. Puedes preparar un bizcocho. El otro día alguien me preparó un bizcocho, duró 5 minutos, pero ¡qué bueno estaba ese bizcocho! Eso es servicio. Servir a alguien, llévaselo a alguien. Puedes ir a visitar a los ancianos a la residencia y compartir con ellos, escucharlos un rato en esas 2 horas. Puedes juntarte a orar con el grupo de oración y de intercesión de la iglesia. Y si no sabes qué hacer, puedes hablar conmigo y con Ruth, que seguro que te buscamos algo que hacer en esas 2 horas de servicio a la semana. ¿Eso es todo, Josué? Sí, simplemente eso. Eso es todo. Durante 90 días los miembros de la iglesia nos comprometemos a servir y a concentrarnos en los demás, no tanto en nosotros mismos. Y vamos a dejar a un lado la negatividad y las quejas. ¿Amén? Yo el primero. ¿Sabes qué va a pasar? Yo sé que muchos quizás no estaba pensando esto y digo, ay, qué hermoso sería que los 100 aproximadamente, 105, 110 que somos, lo hiciéramos, ¿verdad? Pero seguramente no todos vamos a poder. Pero suponte que lo hacemos 30. Que 30 tomamos este compromiso. 30 que toman este compromiso. ¿Sabes qué significa eso? Que la iglesia tendría a 30 personas que se abstendrían totalmente de quejarse y de ser negativos y habría miembros sirviendo por 780 horas en esos 3 meses. Qué hermoso, ¿verdad? Para mí eso sería una revolución de servicio. Y además, eso iba a desatar gozo, un torrente de alegría en la iglesia, le iba a dar vida a la iglesia, le iba a dar gozo. ¿Por qué? Porque se iban a descubrir también talentos que hay ocultos en todos vosotros. Esto puede generar una ola de entusiasmo que al pasar los 90 días la iglesia no quiera volver a estar como estaba antes. Imagina si en vez de 3 meses, un año. ¿Amén? Di conmigo, me comprometo a servir. ¿Cuántos se comprometen a servir? Amén. Llevamos 1 hora de predicación, pero me quedan 5 minutos. El último, muy importante. Di conmigo, me comprometo a dejar huella. ¿Cómo dejamos huella? ¿Cómo yo, como un ser humano mediocre, normal, puedo dejar huella? Dile al que tienes al lado, tengo que activarme en la oración. Pero no solamente la oración mía, particular, de Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. No solamente nuestro altar personal, que es muy importante, sino en esa oración que baja el cielo a la tierra para que algo suceda. Amén. Esta noche estaba soñando algo y de lo único que me acuerdo del sueño es que en un momento estábamos Juan Carlos y yo en un lugar y estaba predicando un hombre y en ese momento él está diciendo, ¿por qué tiene que nacer algo? ¿Por qué tiene que nacer algo? ¿Por qué tiene que nacer algo? Y entonces en ese momento Juan Carlos me mira y dice, sal ahí arriba y dilo. Y yo, ¿que diga qué? Sal ahí arriba y dilo. Y entonces me subo ahí arriba y entonces mis palabras son en el sueño, sin intimidad nada nace.
Si no hay intimidad con un hombre y una mujer, la mujer no se puede quedar embarazada. Si no hay intimidad de la iglesia, la esposa de Cristo con el esposo, no van a hacer nada. Y la intimidad es el clamor y la oración. Es buscar a Dios, como no lo hemos buscado nunca aquí. Amén. Entonces, resulta que me despierto y mi mujer me comparte un sueño. Me dice, mi mujer dice, nene, he soñado que nos donaban montones y montones de pañales. Ya lo sé que te vienen bien, nene. Dice, digo, y cuando me lo estaba contando, digo, wow, Señor, escúchame, hermano, de verdad, yo quiero que esto lo agarre. Ese sueño significa que van a haber muchos nacidos de nuevo. Que Dios va a traer un despertar, que Dios quiere hacer algo, que es verdad que Dios quiere hacer algo, que Dios quiere desatar algo, que Dios quiere desatar algo en Águilas. Yo lo creo, si no, me voy y me compro una isla con mi mujer, me pierdo por ahí. No. Dios quiere desatar algo como nunca antes. Yo sé que hay algo ahí que Dios lo tiene así, quiere soltarlo. Está hablándonos de compromiso, de comprometernos, de que algo van a hacer, de que vamos a necesitar muchos pañales porque muchos van a ser los nuevos nacidos. Créelo, hermano. Pero tenemos que comprometernos a dejar huella. Estaba leyendo un libro de avivamientos y me llamó la atención este avivamiento en Nueva York, en 1857. Su nombre era Jeremiah Lanphier, o Lanphier, conocido. Cuando estuve en Estados Unidos, estuvimos en un monumento, Ruth y yo, que ahora os voy a enseñar la foto. Su nombre era Jeremiah Lanphier. La fecha era 23 de septiembre de 1857. El lugar, como te he dicho, era la ciudad de Nueva York. Durante días, Lanphier había estado repartiendo folletos sobre un tiempo de oración que él había sentido de parte de Dios repartir folletos para animar a la gente a ir a orar a un lugar. Y en apenas 3 días distribuyó 20.000 folletos. 20.000 folletos distribuyó. Era un hombre con una convicción de parte de Dios. Él sabía lo que Dios quería hacer, simplemente tenía la convicción de que tenía que convocar ese tiempo de oración. Estaba desesperado por ver a Dios obrar. Dice, cuando lees, dice que que no pensaba en otra cosa, era desesperante lo que él anhelaba ver a Dios obrar. Y sabía que ningún sistema y que ninguna organización impulsados por el hombre podían crear esa obra que Dios quería crear. Así que su estrategia dice, yo no puedo hacerlo. La única estrategia que encuentro, Señor, es orar y llamar a otros a la oración. Entonces, Lanphier esperaba ansiosamente que muchas personas asistieran el mediodía de ese 27 de septiembre, que era la convocatoria. La ciudad en ese momento de Nueva York tenía 1 millón de habitantes. Probablemente los folletos lo habían visto no solamente la gente que lo había recibido, sino que más gente de esos 20.000 folletos que había repartido. Así que él pidió prestada la habitación en la planta alta de una iglesia, se dirigió el día allí y oró y esperó. Durante 30 minutos no llegó nadie, estaba solo orando. Después empezó a escuchar pisadas de unos pocos que llegaron a la reunión de oración y otras 6 personas se unieron a orar con él. A la semana siguiente ya eran 14. Después de otra semana eran 23. Las reuniones de oración continuaron creciendo, la presencia de Dios era poderosísima, la gente estaba empezando a convertirse. Los que estaban en las reuniones decidieron juntarse todos los días, no solamente un día a la semana, sino que comenzaron a juntarse todos los días. Y la cantidad de gente fue aumentando. En el invierno de 1857 las reuniones de oración llenaban 3 grandes iglesias todos los días. Para marzo de 1858 todas las salas públicas y las iglesias disponibles de Nueva York se estaban llenando a diario de gente que iba a orar. El movimiento de oración se extendió por todo el país de Estados Unidos. En un momento, 10.000 personas se convertían en cristianos cada semana. Más de un erudito que ha estudiado este avivamiento dice que más de 1,5 millones de personas siguieron a Cristo durante 2 años a través de estas reuniones de oración. Un movimiento se inició allí. Y sabes,
Cuando yo leía esto, digo, Señor, mi oración es que haya otro movimiento de parte de Dios aquí en Águilas. Un movimiento donde todos digamos, me comprometo, me comprometo. Señor, no quiero mirar con los ojos humanos, no quiero ver que hemos convocado 7 días, 7 sábados de oración y han aparecido 4. No quiero mirar eso. Quiero saber que tú quieres hacer algo, Señor. Y yo no sé qué es, ni tampoco puedo producirlo, pero tú sí puedes producirlo. Y sé que la única manera es clamarte a ti y orar porque se produzca. Señor, yo me comprometo a dejar de quejarme de la iglesia, porque el problema no es la iglesia, Señor. El problema ni siquiera son todas las denominaciones que hay. El problema somos nosotros, que somos los miembros de la iglesia. Porque el poder de la iglesia está en nosotros, sus miembros. Yo soy miembro de la iglesia. Y sabes, el problema comienza conmigo y comienza contigo, pero también comienza la solución. Amén. Y este Jeremiah Lanphier era solo una persona como tú y como yo. Y él sabía que no podía crear un movimiento, que él no podía crear un avivamiento y su función era pedirle a Dios que se moviera poderosamente. Dice, cuando te lees, dice, había momentos que ni siquiera lo único que oraba era, Señor, muévete, muévete, Señor, muévete con poder. Ni siquiera eran frases construidas, ni oraciones que digas, oh, ¿cómo ora? Simplemente un clamor. Señor, manifiéstate a esta tierra. Su función era pedirle a Dios que se moviera poderosamente, que su Espíritu Santo tocara las vidas. Su función era estar dispuesto. Así que Dios usó a un don nadie, obediente, que dijo, me comprometo. Y comenzó un poderoso avivamiento. ¿Sabéis lo que está pasando en Estados Unidos esta semana, verdad? En la Universidad de Asbury, en Kentucky. Se juntaron en la reunión, como de costumbre, un día, porque es una universidad metodista, cristiana, se juntaron tener un tiempo de oración y llevan 200 y pico horas orando sin parar. Y se están convirtiendo entre 20 y 30 personas al día. ¿Creéis que Dios no quiere? Yo creo que es el momento de decirle a Dios, ¿dónde me puedo comprometer, Señor? Yo me quiero comprometer. Es hora de transformarnos en esa clase de miembros de iglesia obedientes en nuestras congregaciones. Es hora de tomarse en serio, léete 1 Corintios 12 cuando llegues a casa y ser parte vital del cuerpo de Cristo. Es hora de decir, me comprometo. Amén. ¿Cuántos quieren comprometerse? ¿Has puesto las fotos del avivamiento? No, te la- Marcos, este es el avivamiento, ¿no? De lo que está sucediendo y sigue sucediendo. Hay más gente que está ahí. Llevan más de 300 horas ahí metidos. Van saliendo, rotando, entrando. He estado hablando con algunos amigos de Estados Unidos que han ido de Nueva York a ver qué está pasando allí. Se han pegado 21 horas de camino y dice que es impresionante la presencia de Dios que hay, es poderoso. Algo que nunca han experimentado. Claro, también se está levantando voces que es toda una farsa, pero es mentira. Yo estoy hablando con hermanos de allí, de Estados Unidos, que me están diciendo que va, Dios está haciendo algo allí. Los jóvenes se están tirando al suelo arrepintiéndose sin que nadie ore por ellos, sin que nadie les predique nada. Simplemente están entrando y cuando entran ahí notan la presencia de Dios, se quebrantan, se arrepienten y se tiran al suelo. Y a veces estamos aquí intentando, y no sabes qué inventar, ¿no? Para entretener a la gente, para que venga un domingo. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es tirarnos al suelo y clamar al Señor para que se mueva Él, ¿no? Ahora, vamos a orar. Claro que vamos a seguir intercediendo. Vamos a seguir orando, intercediendo por esta tierra. Pero vamos a hacerlo con el entendimiento de que cuando vengamos aquí a interceder no venimos a orar nuestras cosas. Aunque estas son nuestras cosas también. Quizá la más importante de nuestra vida. Pero vamos a interceder por los perdidos y por esta tierra. Porque yo quiero que pase algo. No sé qué, pero sé que Dios lo quiere hacer con nosotros. Con nosotros y con las demás iglesias. No solamente con nosotros. Amén.
Ahora, yo he puesto ahí un manifiesto, que si queréis luego os paso la copia. Hoy hemos terminado esta serie de Me comprometo. Entonces, ahí os dejo este manifiesto. Yo me comprometo a esto. Me comprometo a tener la actitud de Cristo, a colocar a los otros miembros de la iglesia antes que mis deseos. Me comprometo a participar con alegría de la adoración colectiva y de congregarme con los demás miembros de la iglesia. Me comprometo a compartir el Evangelio con otros en palabras y en obras y a no avergonzarme de mi Salvador. Me comprometo a dar con abundancia y alegría, reconociendo que Dios es el dueño de todo lo que yo administro. Me comprometo a concentrarme en lo que Dios ha hecho por mí y no en los defectos de mi iglesia. Me comprometo a orar para que Dios me use como un instrumento para avivar su iglesia y para su gloria. Amén. ¿Cuántos se comprometen? Amén. Aleluya.